Pero yo la verdad quería plantear una cuestión, primero un problema de metodología, porque me parece que en varias oportunidades ha habido algunas propuestas que finalmente no se resolvieron ni en la coordinación ni en la asamblea. De manera tal que cuando hay propuestas, y algunas voy a hacer, me parece que la coordinación las debería discutir y las debería votar en la asamblea, de manera tal que la asamblea vote y decida sobre la implementación de las mismas. La segunda cuestión es que la segunda cuestión me parece que en función del tiempo que tenemos, creo que hay un desbalance entre la cantidad de miembros de la coordinación que participan con la participación de otros compañeros en la asamblea. Respecto del... Quiero señalar respecto del documento y de la carta que me parece que es de un valor extraordinario porque precisamente pudo definir algunas cuestiones absolutamente estratégicas. Carta Abierta nació en el medio de una coyuntura, en una etapa de resistencia que finalmente terminó o obtuvo una confrontación electoral que permitió superar el conflicto de la 125 y permitió precisamente no solo modificar el estado de ánimo, sino ser parte de generar un nuevo consenso de transformación en la Argentina. Yo creo que las discusiones y las decisiones que tomemos deberían seguir el contenido y el estilo de este documento. En primer lugar, reivindico el clima de alianza fraterna que permitió que el documento saliera incorporando el aporte de muchísimos compañeros y que se pudiera encontrar un equilibrio con tantos compañeros que participaron de su escritura. Creo que en esas cuestiones estratégicas pudo ser medido, no retornó, como decía Ricardo Foster, en el lenguaje de la nostalgia o de la melancolía, repitiendo, recuperando los voluntarismos derrotados de la década del 60. Por ejemplo, en la cuestión sindical definió cuestiones estratégicas que nos salvan de haber cometido errores anteriores de apreciación y define cuestiones que son centrales para un largo periodo cuando la correlación de fuerzas sea favorable para permitir precisamente eso que plantea como cuestión central, que es la democratización del movimiento sindical. Y así en otras cuestiones. Respecto de la reforma constitucional, también utiliza un lenguaje medido y cauteloso. No asume ningún vanguardismo, no utiliza un lenguaje maximalista. Eso lo dijo Eduardo Fossani en el encuentro anterior. Creo que es prudente y me parece que ese debe ser el estilo, y me parece que permitió establecer una diferencia entre una reforma constitucional, que es una propuesta estratégica de un discurso que se construye sobre la base de la urgencia de la reforma constitucional. Hay relaciones de poder, momentos que deben ser interpretados en la vida política y en el modo de intervención de Carta Abierta. Y ese cuidado creo que eligió el lugar más justo, y me parece a mí que deberíamos mantener el estilo. Recupero la discusión sobre la cuestión constitucional. Yo creo que los aportes son importantes, pero que deberíamos mantener la idea de que la reforma constitucional no es solo marcar una diferencia, es marcar un orden de ruptura, de un viraje que se produjo en la Argentina y en América Latina a partir de la presencia de las decisiones que Néstor Kirchner y el movimiento popular acompañó, recuperando el espacio de lo público, recuperando muy profundamente una política de derechos humanos que es inédita y que plantea una estatura ético-política diferente de la intervención del Estado y la sociedad civil, y creo que planteó una estrategia de intervención del Estado en la política económica contraria
al modelo neoliberal que produjo este verdadero holocausto en el mundo. Hoy transcurre a los países europeos y los estados nacionales europeos están acorralados en esa encrucijada. La categoría nación no alcanza porque los inmigrantes como personas son víctimas del profundo racismo que los europeos han acompañado y han ido consensuando. Me parece en ese sentido que debemos recuperar la idea de ruptura. La reforma constitucional tiene que afirmar precisamente los cambios producidos y los que se tendrán que producir más adelante, de manera tal que no ocurra como con el artículo 14 bis de la Constitución, que históricamente en la Argentina planteó una distancia abismal en el texto constitucional y en los logros, condiciones de vida de la gente y conquistas sociales de la sociedad. Hoy tenemos un proceso con Cristina y con la participación del movimiento popular que busca concretar precisamente esas transformaciones. A veces las cosas tardan porque Ricardo hacía un llamado de atención sobre lo que son las relaciones de poder. Decía que no nos enamoremos de nuestro propio discurso y que nos cuidemos del dogmatismo y del maximalismo. No basta con la voluntad. El texto de las armas para la revolución quedó atrás. En América Latina todos los procesos democráticos que se instalaron y que dijeron en la región construir otro rumbo contrario a las políticas neoliberales, primero pasaron por la derrota de las estrategias insurreccionales, y el último episodio en América Latina de la derrota de esa estrategia es precisamente la situación dramática que tiene el pueblo colombiano de negociación entre la FARC y el gobierno. Dicho esto, creo que hay algunas cuestiones coyunturales que nosotros tenemos que afrontar, y en ese sentido voy a hacer algunas propuestas y me gustaría, creo que es justo que la metodología sea que la coordinación la discuta y que vuelvan de nuevo a la Asamblea para ser aprobadas o rechazadas, para no estar reiterando estas mismas discusiones. Me parece que la discusión, en primer lugar, cuando Guillermo Viesbar decía que esta Constitución debe profundizar las políticas sociales y debe encontrar mecanismos menos formales de representación democrática y debe encontrar formas de potente participación popular y civil, también está construyendo una idea de ruptura, una idea donde no se trata solo del retorno del Estado, sino de una articulación del espacio de lo público, que no es otra cosa que ese lugar de intersección entre el Estado y la sociedad civil. El problema es que para producir la reforma, primero tenemos que tener consenso en la sociedad civil y movilizar a la sociedad civil, porque la reforma la tenemos que plantear con más certeza de triunfo y con menos probabilidades de fracaso, porque la derecha en este país es absolutamente impiadosa. Como decía David Viñas, este país nació entre un asesinato y una violación, y esa violencia conservadora, esa violencia fundadora se perpetuó, y creo que este es un gran momento de ruptura, precisamente porque ese núcleo de los derechos humanos, eso que repetía la vez pasada, que comenzó con Néstor Kirchner bajando el cuadro y con una revolución democrática tan veloz como nunca en la historia argentina, y que anuló los juicios, que ese día el punto final, y que ante la desconfianza de muchos concretó los juicios, están las condenas, y ahí están los hijos y las abuelas avanzando exitosamente, gloriosamente en esos juicios donde los represores una y otra vez son condenados. Me parece que tenemos que invertir la cuestión. Nosotros tenemos que encontrar un camino que nos permita a nosotros en cada momento poder encontrar la idea central. Me parece que no tenemos que correr el riesgo de hacer de nuestro discurso una metafísica o de
eso que está tan en boga, tener una dispersión del discurso o esta visión rizomática, porque en política tenemos que encontrar algún momento de síntesis. Como lo decía Bernetti, la discusión, y es ahora la discusión del Código Civil y el Código de Comercio, es ahora, antecede a la discusión de la Constitución. Por lo tanto, esa batalla por la soberanía y la autonomía en relación al CIADI, eso que planteó Eduardo Barcesar, es una decisión estratégica, porque también tiene que ver con una Corte que tiene equilibrio precario. Esta Corte es la misma Corte que, con el pensamiento administrativo y liberal de algunos de sus miembros, no permitió que Romina Tejerina saliera del lugar en el que estaba y tuvo que cumplir su condena. Arquibay votó en contra con un argumento administrativo. Y Lorenzetti, que es un militante de los derechos, es cierto que tiene un pensamiento liberal, pero en el pensamiento económico tiene un pensamiento conservador, y eso es lo que se expresa en el Código Civil y en el Código de Comercio. Pero la otra cuestión es que el documento dice que el adversario o el enemigo está fuera y está dentro. Y esa afirmación es estratégica, y tienen que encontrar en nosotros también una estrategia más fina para poder incidir efectivamente. Porque no basta con las declaraciones, no basta con tener razón. La hegemonía se gana con el voto, se gana con la movilización popular, se gana ocupando el espacio de la plaza pública. No basta con que seamos héroes ante el avance fascista de Macri. Le tenemos que ganar la elección, y eso es una cuestión diferente. Tenemos que tener una estrategia específica precisamente para eso. Entonces, respecto de algunas cuestiones que son muchas, tenemos que encontrar algunos puntos centrales que nos permitan encontrar el momento de síntesis, encontrar la consigna, como el tema del CIADI, el tema que vos planteaste en el Código de Comercio, el tema de la reforma constitucional, respecto de la reforma del Código, y me parece que tenemos que comenzar a interactuar con otros poderes, que son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Porque a mí me gustaría, sinceramente, y yo creo, y estoy convencido, y no lo digo de manera radical, lo digo con cuidado, creo que el proyecto desarrollista de un capitalismo nacional está fracasado, porque el capitalismo en la Argentina es como el alacrán, no se cura nunca. Y me parece que sí, que hay que estimular un proceso de desarrollo. No estoy maximizando el discurso, ni estoy diciendo que eliminemos el régimen de tenencia de la propiedad, pero está claro que el Código debe habilitar la propiedad social y que debe habilitar una serie de categorías que después se harán derecho constitucional, pero la discusión es ahora, es ahora. Yo quisiera que desde el Estado, de la misma manera en que se lo menciona a Hugo Sigman, ex psicoanalista y ahora empresario multinacional, dueño de Le Monde Diplomatique, yo quisiera que, ya que se lo menciona tantas veces, quisiera que se lo mencionara tantas veces a Hugo Sigman, a Horacio González, a Ricardo Foster, a Girotti, porque lo que planteó Horacio González después de Vélez era que la estrategia debía ser más amplia, que no podía pasar solo por la representación política o por los partidos políticos. También decía que la construcción no podía o no alcanzaba que fuera de arriba para abajo, que tiene que ser de abajo para arriba con la movilización popular. Y decía, tenemos que tener una convocatoria más amplia a los trabajadores, a los intelectuales, a los profesionales, a los villeros, a las organizaciones sociales. Eso era lo que decía, y hacia ese frente debemos marchar. A esta convocatoria a la que nos han invitado, de Unidos y Organizados, creo que tenemos que discutir y aprobar en la próxima asamblea, como lo planteaba Horacio en público la vez pasada, si la estrategia con la que vamos, de frente social y electoral, es esta o es
la que predominó en el pasado, porque las dificultades están afuera, pero también están adentro, precisamente. Yo creo que con mucha habilidad han aparecido algunos adversarios. Por ahora, tal vez se conviertan en enemigos, o tal vez si expresamos esa voluntad y ese poder y esa fuerza y somos capaces de generar un nuevo consenso, porque habrá reforma si generamos un nuevo consenso, habrá otro, le ganaremos a Macri si somos capaces de convencer a la sociedad civil en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Y entonces me parece que eso es clave. Lo que reclamaba Horacio es que fuéramos tratados más o menos sin vanguardismos, porque el texto no es vanguardista, es absolutamente cuidado, de igual a igual, como una parte más, que nos sentemos en la mesa de discusión, después será en la mesa donde discutamos los candidatos, de igual a igual. Me parece que esa es una cuestión absolutamente central. Y respecto de las precisiones, yo quiero proponer algunas cuestiones y termino con esto. La declaración es un documento para un periodo, pero tenemos el recurso de las declaraciones y algún modelo de intervención. Por tercera vez le digo a Sorín, convoquemos un congreso del hábitat y sus condicionantes, discutamos el proyecto urbano con todos, con los comuneros, con los profesionales, con los intelectuales, con los sindicatos, metamos allí, discutamos todo, el estatuto jurídico y constitucional de la ciudad que no se aplica, la ley de salud que no se aplica, discutamos la política de seguridad, que es el núcleo de la derecha, a la que todavía no le damos respuesta, porque no tenemos el poder para hacerlo. Cuando no se resuelve el problema de la inflación es porque el poder de los monopolios es superior al poder de nuestro propio gobierno, sencillamente. Por más que digamos que la construcción de precios está en las 40 empresas, en eso nos vienen ganando. Entonces propongo concretamente ir a un encuentro del hábitat y sus condicionantes, el título que quieran que ustedes decidan, donde discutamos con otros actores una propuesta que precisamente construye un frente social y político en la ciudad para terminar con el macrismo. La segunda cuestión, nos tragamos con la ley con la ley del GAFI, la legislación antiterrorista, y no dijimos nada. Sí, bueno, me la perdí el día que falté. Pero, no, está en la carta escrita. Está en la carta. Está en la carta, todos los medios criticados lo que decíamos. Yo digo lo siguiente, algunos diputados, por ejemplo, los que lo escucharon a Yoma, claramente dijo, se oponía a la reforma constitucional y se oponía a la reelección. Algunas provincias, el episodio de los presos policiales en Salta, la situación del informe de la revisión de la memoria sobre el estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires y la situación de la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Nosotros también comencemos a pegar en algunos lugares, con algunas declaraciones, algunas intervenciones, como nuestra participación en el foro en el foro encuentro de la seguridad democrática, porque me parece que vale la pena que podamos precisar. Quedó bloqueada la ley de despenalización de drogas, se aprobó en el plenario de comisiones, debió haber ido al plenario y está parada en el Senado y va a perder el estado parlamentario. La aplicación del protocolo facultativo contra la tortura. Si hay algunos temas que son sencillamente en la agenda política de coyuntura urgente, donde nosotros tenemos que encontrar la manera de ser eficaces en nuestra intervención, interviniendo y dialogando con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el Poder Judicial.